Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Este es el podcast Desde el Abismo y estamos aquí nuevamente con otro episodio, el episodio 7, con mis buenos amigos Roma y Jorge. Primero quisiera disculparnos con todos los que nos oyen por la semana pasada que no hubo programa, es que tuvimos unos problemas personales, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Y en este día vamos a tocar el tema de los lugares que están, bueno, nosotros le decimos cuando penan en un lugar porque hay alguna alma en pena o algún fantasma o algo, o también puede ser que haya algo embrujado, algún poltergeist, no lo sé, pero que son parte de nuestro folclore también y experiencias propias, por supuesto. Pero bueno, ya haciendo la pequeña introducción, el día de hoy quiero darle el paso a mis compañeros. ¿Cómo están, Jorge, Roma? ¿Cómo están? Hola Diego, hola Jorge, ¿qué tal? Sí, igual contenta por regresar de nuevo con un episodio más. Tenemos varias historias, me parece que son bien interesantes y nada, espero que les agrade volvernos a escuchar nuevamente. Sí, gracias a ambos por estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando, todos los audio escuchas, y reiterando lo que dijo Diego, unas disculpas por la semana pasada, pero a veces toca descansar o con problemas. Y pues el tema de hoy está súper interesante, es un tema que todos hemos escuchado, que cuando hemos entrado como niños a alguna casa tal vez hemos sentido algo, o no solo como niños, sino también ya un poco mayores, a una casa, a un hospital, a un lugar, a una morgue, por ejemplo. Entonces es un tema que me causa bastante curiosidad y Diego, te paso el habla para que nos cuentes la primera. Claro, Jorge, muchas gracias. Sí, ahora, lo que quería primero expresar con las historias que voy a contar son 3 mini historias, pero lo que tienen en común las 3 es que yo estaba en los 3 lugares y puedo dar fe de que los lugares sí están raros. Primero, una pequeña introducción cuando digo que se sienten raros los lugares, de repente alguien se puede identificar. Muchas veces cuando un lugar tiene alguna mala vibra o de repente hay algo en ese lugar, se siente el ambiente pesado. Cuando decimos el ambiente pesado es como que cuando tú apenas entras a ese lugar, todos tus sentidos te dicen que algo está mal, que no es igual al lugar donde estabas. De repente estás afuera, en otro lado, pero algo pasa en ese lugar en específico que no se siente bien. No puedes explicar exactamente qué es, no sabes si es el aire, no sabes si es porque hay mucho silencio o algo, pero no me dejarán mentir de repente varias personas que han sentido eso, pero se siente extraño. Es difícil, como digo, difícil de explicar, pero se siente extraño. Eso es lo que yo sentí cuando estaba en estos 3 lugares. Pero bueno, voy a empezar con el primero. El primero es, me lo contó un primo que, bueno, viajó. No, voy a mantener el anonimato porque me le han pedido que mantenga el anonimato, pero bueno. Este es un primo que viajó a una ciudad aquí en Perú y un amigo lo recibió, pero este amigo tiene una pequeña clínica y en esta pequeña clínica no hay muchas personas y no tenía el espacio para tenerlo, digamos, en su casa. Y como no había muchas personas en el lugar, o sea, no había... Era más como, digamos, no tanto una clínica, sino como una especie de centro médico donde más de todo de consultas, ¿no? Entonces, como no había gente, pues cuando cierran y todo, entonces quedan cuartos que pueden servir como consultorios o para de repente gente que llega enferma, ¿no? Y tienen como camillas, cosas. Le dio alojamiento ahí porque, como digo, no tenía espacio en su casa. Y este lugar, este centro, como centro médico, clínica, es como un pequeño edificio de como, ¿qué serán? 4 o 5 pisos. Este amigo de mi primo vive en el último piso, ¿no? El último piso es su casa, con su familia. Pero a este primo lo puso en el primer piso, donde estaban desocupados, ¿no? En un pequeño cuarto, acomodaron una cama y él se quedó ahí, ¿no?
Entonces, bueno, llegó la noche, dijeron buenas noches. Su amigo se fue al último piso donde está su casa. Y este primo se quedó en el primer piso. Y en el transcurso de la noche empezó a escuchar cosas, ¿no? Como que abrían los grifos de agua del piso, ¿no? O que abrían y cerraban cajones, o que alguien corría, abrían y cerraban puertas. Y era tal el sonido que no lo dejaba dormir. Y él estaba, pues al comienzo no decía, bueno, no pasa nada, no, de repente es mi imaginación. Pero en su misma habitación, o sea, se escuchaban golpes muy fuertes, como que alguien corría y el agua correr. Entonces él en un momento, que es un poco gracioso de la historia, es que en un momento él salió corriendo de la habitación, se fue corriendo los 4 o 5 pisos hasta llegar al último piso y le tocó a su amigo y le decía, oye, necesito, o me dejas dormir aquí contigo, me voy a un hotel, algo, porque no puedo dormir. O sea, eran la molestia tan fuerte que no lo dejaban dormir. Esa es la primera historia. La segunda historia es también de otro primo. Bueno, él vive en Lima. Él vive vivía, ahora ya no vive ahí, pero vivía en un departamento en el primer piso. Y en ese departamento, él usualmente cuando era más chico, pues tendría pues sus 16 años, 15 años, más joven, un adolescente. Él usualmente se quedaba hasta tarde viendo películas en la televisión, en la sala de su departamento. Y él, para evitar que no hacer mucho ruido, muchas veces en el departamento, al salir y entrar de su habitación en las tan horas de la noche, era la madrugada, él salía, por ejemplo, si necesitaba ir a orinar, salía y se iba, en vez de ir al baño de su departamento, se salía del departamento y se iba fuera del departamento. Había un pequeño jardín, bueno, no era pequeño, era un gran jardín, y él iba a orinar ahí, ¿no? Para evitar hacer ruido en su casa. Y cuando hacía eso, él en una de esas noches regresa, o sea, ya había ido y regresa otra vez, y ve como una sombra, ¿no? Una sombra pequeña que pasa corriendo. Y bueno, él dijo que raro, ¿no? Es un niño a esta hora, que eran 1 o 2 de la mañana, corriendo, como jugando a esta hora. Pero bueno, no le hizo mucho caso y regresó. Y al día siguiente, ya cuando se fue a dormir, se levantaron con su familia y vieron algo raro, que era que en la ducha habían encontrado como huellas amarillas, pero de líquido amarillo, en el piso, que salían justo desde la ducha y salían afuera del departamento. Y cuando, bueno, investigando más de esto, olían, el olor era de orina, pero las huellas se veían claras de como un niño pequeño. Y en el departamento de mi primo no habían niños pequeños, y les pareció súper extraño. Eso se repitió un par de veces, lo de las huellas de orina de un niño pequeño desde la ducha, así. Bueno, hasta que ya ellos decidieron mudarse del lugar. También yo he estado en ese lugar y también se sentía raro el ambiente. Era como que el silencio era irónicamente muy fuerte. No sé si les pasa a veces cuando hay demasiado silencio y les zumban los oídos, o se sienten como que necesitan salir del lugar porque está extremadamente silencioso. Me pasaba mucho con eso. Y sí, se escuchaban algunas veces, que yo lo he escuchado, como que siempre que tiraban canicas, siempre en las madrugadas. Eso era súper raro también. La última historia, esta me la contó un amigo que trabajaba antes de guardia de seguridad en otro centro médico. Que bueno, ellos cuidaban, bueno, como cualquier guardia de seguridad, cuidan las instalaciones, no de noche, para que todo esté bien, no nadie se meta a robar o cosas así. Pero él me decía que una de las razones por las que dejó de trabajar ahí es porque en las madrugadas siempre se escuchaban ruidos. Siempre era como en la primera historia, abrían y cerraban los cajones de los escritorios, golpeaban las puertas, y también había algo similar a la segunda historia, en que era de
huellas pequeñas de niños, como que si un bebé hubiera salido de la ducha, digámoslo así, y había dejado huellas en el piso. Pero lo extraño de esto es que era siempre solo una huella. No recuerdo si era la huella del pie izquierdo o del derecho, pero siempre era solo una huella y que estaba en el piso. Y bueno, si eso es, él con los demás guardias de seguridad siempre, ellos preferían cuidar el lugar desde fuera que entrar. O sea, tenían que hacerlo, ¿no? De vez en cuando se daban una vuelta para entrar y ver que todo esté cerrado y todo lo demás. Pero detestaban hacerlo porque era de repente escuchar algo raro o de repente encontrar algo raro, ¿no? Que era, lo usual era que al día siguiente siempre encontraban los cajones abiertos y no había habido nadie, o sea, y no se robaban nada, pero estaban abiertos a pesar de que todas las personas que estaban ahí los cerraban con seguro, con llave y todo, pero siempre amanecían abiertos. Y bueno, esas son las 3 historias que me contaron. En esta última también, en este centro médico también estaba ahí y también se siente exactamente lo mismo que en los otros lugares. Como que apenas entras y de repente estás en una habitación solo, te dan ganas de salir. O sea, es como que tu cuerpo te dice, oye, esto no está bien, vámonos de aquí. No es como, no es una situación agradable, perdón, o neutral. Es algo que quiere salir realmente de ese lugar. Pues he escuchado mucho de lugares que están bastante relacionados a ciertas huellas, ciertas energías que quedan de las personas que tal vez hayan fallecido ahí o tal vez hayan tenido experiencias muy fuertes en esos lugares y después de fallecer han dejado parte de su, no sé si llamarle alma, energía o lo que fuera, en estos mismos lugares. Y tal vez esa experiencia que muchos tenemos y que muchos hemos sentido a lo largo de nuestras vidas. Estoy de acuerdo con Jorge también porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de que Diego comenta, son clínicas, ¿no? Yo quiero pensar como que estos como avistamientos, por decirlo de la forma, de estas figuras medias de niños, ¿no? Probablemente sean bastante famosas y conocidas por el personal que ya trabaja ahí también, ¿no? Y también son historias que son bien curiosas porque pienso que a comparación de los otros temas que hemos tocado antes, estos podrían ser un poquito más cotidianos, ¿no? Algo más cercano a cualquier persona. Y justo lo que mencionaba Jorge al inicio de este episodio, pues todos hemos vivido o escuchado de algún familiar, primo, mamá, papá, alguna historia parecida, ¿no? Entonces, realmente espero que se aproveche muchísimo este episodio para los escucha y que también lo compartan allá donde sea que lo escuchen y con quienes lo escuchen también. Exactamente. Gracias, Jorge y Roma. Ahora, sí es cierto que lo que dice Roma, y creo que espero nos ayude también para nosotros en el podcast, que justamente estas historias cotidianas son a veces, bueno, no a veces, muchas veces son las que más terror dan y además que captan la atención de todos, porque claro, de repente escuchan una historia en un bosque o en un lugar X, pero dices, bueno, yo nunca voy a experimentar algo así porque yo usualmente no voy a esos lugares, pero cuando te dicen que así en una casa cualquiera de una familia cualquiera o en un lugar cotidiano que como puede ser una clínica o algún otro lado, ahí sí ya te da mucho miedo porque son lugares que tú necesitas muchas veces estar ahí y en la casa es que tú vives ahí, entonces ya te empiezas a veces a sugestionar que quizás algún sonido pueda ser parte de algo paranormal y de repente no lo es, pero ya como has escuchado una experiencia de donde sí lo es, ya uno ya se empieza como a traumar o a tener mucho miedo. Espero que realmente no se traumen con nuestras historias y más bien que lo disfruten. Y ¿Continúo yo con... Claro, ajá, por favor cuéntanos tus historias, también está muy interesante eso. Listo, muchas gracias, Diego. Yo les tengo 2 historias también chiquititas. Y para dar contexto más o menos en dónde suceden estas historias, les comparto que yo soy de Lima, del lado sur del distrito de Chorrillos.
Y anteriormente, pues en estos lugares como no estaban habitados, ¿no? Algunos dicen como que era solamente pampa, ¿no? Y estaba realmente desierto de cualquier entidad humana. Pero también en esta, al igual que en todo el Perú, también hubo como enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro del marco de las fases que hubo en la Guerra del Pacífico, hubo una batalla de San Juan y de Chorrillos, justamente en el distrito en el que yo estoy, ¿no? No necesariamente donde yo vivía exactamente, pero sí en este territorio, ¿no? Y varias veces, porque yo he vivido ahí básicamente toda mi vida, se comentan historias del colegio en el que yo estudié, se comentan historias de los vecinos que tuve, de los amigos que también asistían al colegio conmigo, y no vivíamos exactamente, no éramos vecinos, pero igual vivíamos en la misma zona, ¿no? Entonces siempre nos hemos comentado eventos paranormales, ¿no? Que no, si bien no son de gran magnitud y no son nada graves, siempre sirven para una charla justamente de estos temas, ¿no? Entonces, en ese contexto yo les voy a compartir una que me sucedió en la casa de uno de mis amigos y otra que sí sucedió en la casa en la que yo vivía. Entonces, en la primera historia, yo recuerdo que era en Año Nuevo, antes de la pandemia, cuando nos podíamos reunir, 2020. Éramos dos amigos y estaba yo también, ¿no? La familia de mi amigo no estaba ahí en ese momento porque estaban atendiendo una tiendita que tenían como unas casas más alejadas del lugar en el que nosotros nos estábamos quedando. Habíamos ido por una salchipapa y estábamos en la sala, oscuras, porque ya habíamos pasado tiempo con la familia de mi amigo y como que estábamos tranquilos nosotros tres, ¿no? Como, o sea, en un ambiente ameno. Nosotros nos estábamos acomodando en la mesita para compartir entre los tres, y mi amigo se fue a la cocina, que está como... no sé cómo explicarlo, pero está detrás de la puerta que divide la sala comedor de la cocina. Entonces, mientras él se iba a recoger algunas, no sé, a traernos algunos cubiertos, el otro amigo y yo nos estábamos sentando recién, ¿no? En la mesa, y la mesa era de vidrio, entonces nosotros podemos ver nuestras patitas ahí debajo, ¿no? Porque pues es vidrio. Y yo noté que pasó una sombra debajo de la mesa, sobre todo pegada a donde se estaba sentando mi amigo. Y pues no me pareció nada raro, yo no sentí absolutamente nada raro, solamente vi eso y dije, bueno, ya lo vi, ¿no? Y ya está. En ese momento no cobras conciencia, pero en lo que me iba acomodando yo también, mi amigo me mira y me pregunta como que, ¿viste eso? Y yo le dije, pues sí. Y mi amigo me comenta que él sintió algo, porque justamente, como les comento, estaba más de su ladito, ¿no? Yo solamente vi, yo no sentí que nada me tocó las piernas, pero él sí. Entonces, con las mismas, como que en toda la emoción y la ansiedad de ese episodio, le contamos al otro amigo que estaba, el dueño de la casa que estaba en la cocina, y uno no sabe cómo reaccionar en ese momento, o sea... Puede que lo tomemos al chiste, puede que no sea nada raro, puede que, a ver, no sé, ¿no? De repente vimos mal, una cosa así, pero el dueño de la casa nos dijo como que, no pasa nada. De hecho, por acá siempre pasan cosas paranormales, así como esas, ¿no? Bien chiquititas. Entonces nos quedamos con esa anécdota y ya, no nos causó mayor miedo porque, bueno... Ninguno de los dos estaba asustado, pero sí estaba como, ¿qué acaba de pasar? Y ya, eso. No sabemos qué fue. Yo digo que a lo mejor fue el espíritu de un gato o algo así. Pero ahora que les voy a compartir la otra historia, a lo mejor podría ser un pequeño duendecito. No tengo la menor idea. Y justamente conectando esta historia de algún duende, también pasó algo parecido en la casa en la que yo vivía antes con mi familia. Resulta que por la zona en la que yo vivía
son terrenos grandes, ¿no? Es una casa y tenía un patio, y en ese patio teníamos varias plantitas, ruda, un arbolito de papaya, limón y demás, ¿no? Y ahí estaba el tendedero, el popular tendedero donde colgamos la ropa que lavamos y demás. Mi mamá es la que nos contó esa historia a nosotros, ¿no? Era una noche, ahí cuando está oscuro, realmente está oscuro, tampoco tanto, ¿no? Pero está oscuro. Una noche, por alguna razón, estaba ella lavando ropa y ya estaba terminando de enjuagar y todo, y lo único que resta pues es tender la ropa, ¿no? Entonces, en lo que ella como que estaba tomando prenda por prenda, yéndose al tendedero, tomando otra prenda y así, nota que dentro de las plantitas, porque tampoco era tan abundante, ¿no? Igual puedes llegar a ver qué hay en la tierra y demás. Mi mamá logra ver a un pequeño ser, o sea, no era más grande que las plantitas, y comenta que tenía cara de viejito, con la carita como manchada de polvo, de tierrita, ¿no? No sé cuánto habrá durado como esa vista que tuvo del ser. Pudo haber sido unos segundos. Comenta que sí se impresionó, pero mi mamá de la familia es la que ve y siente un montón de cosas paranormales, entonces sí se impresionó, pero no se asustó, ¿no? Y nada, nos lo comentó así como quien cuenta cualquier anécdota familiar, ¿no? También mis papás, bueno, mi papá y mi hermanito un día estaban compartiendo en el cuarto, y por encima del ropero que teníamos en ese momento, mi papá logró también divisar un pequeño ser, pero mi papá sí no se dio el tiempo como que de ver cómo era su carita, cómo estaba y demás. Y al contrario de todo, como que él fue a contarle a mi mamá, oye, acaba de pasar esto, no sé. Y ya, esas son historias pequeñitas que han sucedido en la zona sur de acá de Chorrillos, y seguramente como estas habrán más historias de otros distritos, ¿no? Que justamente anteriormente no han estado poblados, pero sabemos que siempre han pasado, como que seguramente han pasado alguna batalla, alguna guerrita entre países, y no sé, se quedará cargado de energía, no tengo la menor idea, pero estoy segura que siempre van a pasar cosas, y seguramente todos tenemos algo que contar, ¿no? Y espero que con este episodio igual se animen a dejar algo en los comentarios del canal de YouTube o por el estilo, ¿no? Y me parece que ahora sigue Jorge para compartirnos algo, o a no ser que quieras comentar también. Sí, no, muchas gracias, Roma, y es verdad lo que comentas, y también me pareció muy curioso que dijiste que tu mamá tenía cierta facilidad para poder ver esto, ¿no? Y que cuando lo comentó fue como un día más en la oficina. Simplemente dijo, sí, vi esto. Y es muy curioso porque hay mucha gente que, bueno, dependiendo de la persona, el nivel de sensibilidad puede variar bastante. Hay mucha gente que no llega a sentir absolutamente nada a pesar de estar en un lugar muy cargado, o que muchas otras personas puedan sentir pues varias cosas, ¿no? Y es interesante. ¿Ustedes cómo son normalmente? ¿Ustedes son propensos a sentir las energías en los lugares a los que van, o es un poco más difícil? Yo en mi caso, la verdad, no. Felizmente no. Y digo felizmente porque sí conozco tengo como 2, 3 parientes que sí lo son. Y más que así, digamos que es como un superpoder o algo, es más que una maldición. O sea, es no poder estar en paz en algún lugar en el que estés, ¿no? O sea, de repente uno está tranquilo en un lugar y ellos no. O sea, es porque dicen, no, oye, se siente muy mal, te quieres ir. O empiezan hasta tener pesadillas, porque yo tenía un primo que tenía pesadillas siempre que estaba en un lugar, y era por eso. Y no, o sea, yo no, felizmente no. Y como digo, con las personas que conozco desearían no tenerlo. Y una pequeña observación, perdonen, en cuanto a las historias de Roma, y que también Jorge lo has dicho muy bien, da un poco de pena y hasta
no sé, quizás temor, saber que hay gente que ya en parte hasta se acostumbra con eso, ¿no? Porque, bueno, yo no me acostumbraría, la verdad, me daría muchísimo miedo que hayan situaciones así, pero me imagino que sí, hay gente que ya no les toma mucha importancia, pero la cosa a lo que voy es que eso no desaparece, ¿no? O sea, es como que tú o te acostumbras o te vas. No hay como una tercera opción que es que desaparezca. De repente sí hay algunos casos que exorcizan el lugar y todo, pero por lo que yo he escuchado, no, es muy pocas veces que funciona. Y también una última cosita es en lo de Roma, de la historia de Roma, la primera, me causó mucha curiosidad sobre que pueda ser un espíritu de un animal. Porque eso como que es totalmente distinto a lo que puede hacer un espíritu de una persona. Y yo he escuchado que es que los de los animales usualmente, bueno, es lo que he escuchado, pero me puedo equivocar. Más que todo son molestosos, pero no son dañinos. En cambio, en el de humanos sí ya como que es como más agresivo y cosas así. Sí, puede ser también. La verdad, no estamos seguros de qué fue. Pero como no pasó nada malo y la verdad no sentimos como ninguna amenaza, entonces como que queda para el recuerdo de Año Nuevo. Y por mi lado, yo creo que sí soy sensitiva, pero antes no lo era para nada. O sea, como les comenté, de toda mi familia yo era la que no tenía el don o no tenía la maldición, de repente, como lo quieran ver. Y pienso que sí, ¿no? Depende también o sea, las personas que sí pueden lograr percibir estas cosas con mayor facilidad, pienso que hay varias opciones, ¿no? Uno, que sí te disguste y que sí te incomode y que quisieras ya no sentir jamás eso. Y otro es como que realmente te encuentras con esta otra dimensión, con estas otras entidades que a lo mejor para algún estudio que tú hiciste los puedes ayudar, ¿no? De alguna forma. Entonces pienso que depende del contexto de la persona, pienso que depende de la percepción que tenga la persona sobre estos fenómenos, porque puede que sí lo tome como algo paranormal, puede que sí lo tome como algo más metafísico y eso no da tanto miedo. Entonces igual y depende, ¿no? Yo en mi caso, como les digo, sí soy sensitiva, pero tampoco tanto. Pero sí me causa mucha curiosidad saber qué se sentiría ver, escuchar o sentir más cosas más allá de lo que yo puedo percibir, ¿no? Que, como decía Diego, entro a un lugar, no siempre me pasa, pero se siente extraño. Yo no digo como que ay, el ambiente está pesado, porque realmente no soy consciente de que eso puede existir. Yo digo como, bueno, no me siento cómoda, o como es un lugar tan chiquito, me falta el aire y ya, ¿no? Como que una parte de mí trata de racionalizar esa reacción que aparentemente no tiene una explicación en mi cuerpo o en mi sentir, ¿no? Entonces, pienso que es un tema bastante complejo, pienso que es un tema de percepciones, pienso que es un tema de cómo estás predispuesto a recibir estos mensajes, estas, no sé, lo que sea, ¿no? Visiones y demás, ¿no? Ese es por mi lado. ¿Y cómo eres tú, Jorge? ¿Qué tal te va con esos temas? Pues en realidad tampoco es que sea tan sensitivo, para ser completamente sincero. Como lo comentamos en algún momento, a mí, yo intento siempre darle un sentido a las cosas, pero hay algunos momentos en los cuales la lógica pues no te da una respuesta. Y eso es en parte por lo cual empezamos este podcast, ¿no? Porque hay muchas historias que no se pueden explicar fácilmente. Y yo sí puedo decir que, si bien no soy muy sensitivo, una o dos veces en mi vida sí como tú dices, he sentido el ambiente un poco pesado. No voy a decir que vi algo, para nada, pero sí lo sentí bastante pesado. Y justamente les quería contar una historia ahora que está relacionada a esto. Había pensado en contar una historia al inicio de una casa en Lima, una casa Matusita, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan ya la conocen. Pero mientras estábamos conversando recordé una historia que me pasó hace algunos años cuando aún vivía en Piura. Y pienso que puede sonar bastante interesante para todos y todas las que nos escuchan.
Pues esta historia va en un hospital. Sabemos que es uno de los lugares preferidos o de los lugares donde más hemos escuchado que es común este tipo de visiones o apariciones. Tiene que ver seguramente con el hecho de que mucha gente fallece todos los días ahí, y que pues tenemos las morgues en los mismos hospitales. Esa historia va cuando yo tenía 15, 16 años, y en esos tiempos yo estaba metido en un voluntariado que era de ir los fines de semana al hospital. En este caso era uno de los hospitales más grandes de Piura, si no el más grande, el Cayetano. Y pues estábamos los sábados desde temprano en la mañana, 8 o 9 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde normalmente. Y ya dentro del voluntariado había algunas opciones que cada voluntario podía elegir a hacer. Unas estaban ir a contar historias, en especial a los niños que estaban en el área de oncología, y otras funciones podían ser estar ayudando a los visitantes de los pacientes, indicarles qué pueden hacer, por dónde pueden ir, ya que al ser un voluntario tenías carta libre, entre comillas, para ir por los pasillos del hospital, cosa que los visitantes no. Y un poco facilitar la experiencia tan complicada que siempre es ir a visitar a algún pariente enfermo o algún ser querido enfermo que se encuentra en el hospital en esos momentos. Y también podías hacer clown hospitalario, pero bueno, creo que estoy yendo mucho a esos detalles. Sin embargo, creo que es importante entenderlo porque pues tú podías ir variando cada fin de semana qué era lo que querías hacer, y muchas veces escuché la misma historia de algunas personas que estaban dentro del grupo de la gente que se encargaba de guiar y de ayudar a los familiares dentro del hospital. Y es que casi a la hora de cerrar, cuando ya eran 6 de la tarde, 7 a veces, nos quedábamos un poco tarde, y llegaba una señora mayor. Para esto, a esa hora normalmente las visitas ya estaban cerradas, ya nadie podía entrar a menos que sea un doctor, un médico, una enfermera o alguien que esté internado. Y muchas veces comentaban que llegaba una señora mayor preguntando por su esposo. Casi siempre un voluntario la acompañaba, le indicaba más o menos por dónde ir y tal, pero la señora era muy insistente en que quería ir por cierto pasillo, y que ella estaba segura y ella recordaba que su esposo se encontraba por ese pasillo. Y más o menos para tener una idea, la oficina del voluntariado se encontraba en el primer piso. El hospital tiene varios pisos y la oficina estaba un poco alejada de las salas del hospital en sí, y estaba más cerca al área de ambulatorio y a la morgue. Y pues muchas veces las personas que acompañaban a esta señora terminaban caminando un poco, conversando con ella, y la señora los guiaba siempre hacia la morgue. Y pues las personas decían, quienes lo estaban acompañando, siempre le decían: pero señora, no es posible porque en esta área no hay ningún paciente que no esté hospitalizado. Entonces déjeme preguntarle a alguna enfermera, voy a llamarla y le digo. Y cuando se alejaban, llamaban a alguien a preguntar por algún apellido que la señora les había dado. Luego volvían y ya no encontraban a la señora. Y más extraño aún, pues no había ningún paciente con ese apellido. Al inicio fue un tema de preocupación, la primera vez que lo escuchamos y la primera vez que ocurrió, porque claramente todos estaban preocupados primero cómo una señora mayor podía haber entrado a esa hora, ya con todo cerrado, más aún si es que se había quedado perdida dentro del hospital. Pero luego la segunda o tercera vez, después de haber consultado a la gente que estaba en el portón, a la gente que estaba alrededor del hospital, personas de confianza, si es que habían visto a alguien entrar a esas horas, pues siempre decían lo mismo y la respuesta era que no. Entonces se quedó como una
historia, si se puede llamar así, y como una regla no escrita que en caso alguien viera a esta señora o a alguna señora mayor casi terminando el turno, 6, 7 de la noche, entrar y preguntar por su esposo, que pues no era nada malo y que simplemente quería un poco de compañía y que lo que fuera que estaba buscando pues no habría encontrado en vida, tal vez. Y esa es la historia. A mí, no sé ustedes, porque igual, o sea, no sé cómo perciban, ¿no?, todo este tema. Pienso que en un plano que no está todavía entendido para nosotros los humanos, un montón de entidades, ¿no?, que pueden ser esto, ¿no?, justo como almas, espíritus de humanos. Hay una especie de entidad que denominan como arcontes. Hay demonios, ángeles, un montón de cosas. Y hablando específicamente de este caso, a mí como que me genera empatía de parte del espíritu de esta persona, ¿no? Debe ser bien triste no darte cuenta de que terminó tu vida en el plano físico humano y tener que vivir en espera eterna de alguien importante para ti, ¿no? Yo no me imagino cómo se sentiría vivir en ese bucle. Realmente me parece muy triste, pero justamente con estas interacciones que por alguna extraña razón se pueden dar, como que su plano y su dimensión se junta con la de nosotros y se puede interactuar, como conversar, ver al espíritu de esta señora. Supongo que alivia un poco ese momento eterno de espera, pero también pienso que es importante que en algún momento eso termine, ¿no? No sé cómo sería la resolución de esto, pero a mí me da penita de parte del espíritu de esta señora. Y nada, espero que algún día tenga descanso. Siempre yo había escuchado que esas almas que cuando no se dan cuenta que están muertas o están como haciendo, digamos, su día a día normal, como que si no hubiera pasado nada, o han tenido alguna muerte muy como chocante, como que algo inesperado. No es como que ha muerto porque está enfermo y lo consumió la enfermedad, ¿no? Sino que de repente, no sé, tuvo algún accidente de auto y fue algo tan inesperado que murió. O también he escuchado que una persona está tan arraigada a un lugar o o de repente hasta alguna persona o algún recuerdo que aún muertos siguen ahí, ¿no? Entonces de repente puede ser el caso de esta señora, quizás, que ya estaba muy, muy arraigada a ese lugar. Y claro, es como que, como tú bien dices, como que hay una especie de bucle, ¿no? Que están... No hay una forma de saber cómo esas almas luego puedan ya trascender, ¿no? Me imagino que tienen quizás alguna situación no resuelta, que es tan fuerte esa situación no resuelta que se han quedado ahí. Pero bueno, muchas veces es difícil de saber qué es, ¿no? Y no hay una forma, como tú dices también, que es bastante triste saber de que esa alma no está ahí, ¿no? Y no trasciende, no sigue su camino natural, digámoslo así. Exacto, y al final también el amor pues es tan fuerte que en este caso, según las historias que hemos escuchado, han podido dejar alguna especie de rastro o dejaron impregnados estos lugares donde tal vez estas personas estuvieron en sus últimos momentos, un poco con la esencia de estas personas, ¿no? Que hasta en algunos casos pueden, como comentaba Roma, comunicarse con personas e interactuar de cierta manera. Es un tema bastante interesante. Exacto, y bueno, yo les agradezco a los dos por sus historias, han estado muy interesantes y creo que, como habíamos comentado también al inicio, más o menos al inicio del programa, de que estas historias son bastante cercanas y creo que eso las hacen mucho más importantes y hasta tenebrosas.
que en lo cotidiano podamos encontrar situaciones así. Y que también, como hemos mencionado, la mayoría de veces no se resuelven, o sea, están ahí, se quedan ahí y no llegan a explicarse o a ver alguna forma de solucionarlas. Siempre están ahí, en tu casa, en tu oficina, en algún hospital, en algún lado, ¿no? Están ahí. Y quién sabe, hasta ahora mismo pueden seguir ahí, ¿no? Porque lo que usualmente alguien hace es mudarse o, bueno, convivir, como Roma mencionaba, que hay gente que llega a convivir con eso y ya trata de no prestarle atención. Pero bueno, yo les agradezco mucho, Jorge, Roma, por sus historias, de verdad que me han gustado mucho. Y bueno, darles paso de repente si quieran despedir el programa. Y solamente para tener un poco alguna recomendación que vaya con el tema de este programa, si pueden, vean La Maldición de Bly Manor y también de Hill House. Ambas están en Netflix y tienen que ver un poco con mansiones embrujadas, claramente, pero las historias son bastante buenas. Y nada, gracias a ustedes dos por el tiempo, por las buenas historias, y le doy pase a Roma. Igualmente, Diego y Jorge, muchas gracias por permitirme ser un personaje recurrente en el podcast, y espero que para el siguiente episodio, por vísperas de Halloween o la canción criolla tal vez, al menos por el lado de acá de Perú, también tengamos un episodio más o menos temático, si se pudiera. Me emociona mucho el tema. Pero nada, agradecerles nuevamente por su tiempo, agradecerle también a los que nos escuchan, y como siempre dejo las últimas palabras que Diego las dice súper bien. Muchas gracias. Sí, Roma, claro, vamos ahí también nos vas a ayudar a ver qué podemos hacer para conmemorar las fiestas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Ya saben que el podcast no lo puedo hacer sin ustedes. Y por último, recordarles a todos nuevamente que en cualquier momento que deseen pueden compartirnos sus historias con nosotros. Bueno, ya nos conocen a los tres. La verdad me he olvidado, les soy sincero, un poco de verlo de la página de Facebook, pero ya voy a ponerlo un poco más activa para que de repente ahí puedan ponerla. Pero también quería comentarles que pueden escribirnos, tenemos un correo. Y bueno, el correo que tenemos nosotros para cualquier cosa, de que nos escriban sus historias, es de abismo. Son 2 Ds, 2 de dedo, abismo, de abismo @gmail.com. Ahí nos pueden escribir con sus historias, y también lo de Facebook yo prometo moverlo más para que esté más activo. Y finalmente, como decimos siempre, cuando estés en el abismo, recuerda que nunca estarás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos han escuchado en este episodio. Muchas gracias y que tengan un buen día.